arrancando a mitad un poco de nuestra introducción en esta ponencia de hoy sábado por la mañana. Eh, Veo caras de sueños en general, lo que me hace estar tranquilos, porque eso significa que no noto ansiedad en la charla de hoy. Más, más bien al contrario, ¿vale? Entonces, viendo que vivís muy bien, eh, Sí. lo, lo que os voy a plantear es hoy hablar un poquito de esto de la ansiedad. Os planteo que penséis en una situación, por ejemplo, el confinamiento o cualquier otra circunstancia que os lleve a la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, el pensar en esa situación de alguna manera te hará ver mejor esto que os voy a contar ahora con una presentación, ¿vale? Voy a hacer una pequeña prueba de vídeo porque quiero ver si veis la presentación que os quiero poner. Martín, igual necesito un poco y entonces al final no nos vemos ni nos entendemos. Voy a compartir la pantalla, voy a ver si se ve y me levantéis el pulgar si veis la pantalla. Digo que la situación que estamos viviendo hoy en nuestra realidad nos invita a la ansiedad, al estrés. Estamos atravesando una prueba de estrés, de incertidumbre, de duelo, de resistencia y de adaptación, ¿vale? Y esto nos invita precisamente a salir de nuestro centro de gravedad, de nuestro eje de funcionamiento habitual, de nuestro círculo de confort, cada uno con sus circunstancias personales, con el pasado hasta esa circunstancia, este confinamiento o estas situaciones de ansiedad, con el pasado que trae, con su carácter, con sus respuestas automáticas para reaccionar a estas situaciones y sus esfuerzos conscientes. Todos vamos a pasar y pasamos por momentos de ansiedad, de miedo, de abatimiento, de hartazgo, de calma, de sorpresa y de alegría, ¿no? Buscamos actividades, activamos también tareas pendientes, hacemos nuevas tareas. En esas circunstancias, cuando hemos estado en momentos de más tensión y de miedo, pues hemos agradecido poder tener también una casa donde guarecernos, pero a veces también esta casa, las paredes se nos echan encima. Otras veces, pues eso, surgen las preguntas, ¿no? Cómo me va a ir ahora? ¿Cómo me va a ir luego? ¿Qué vamos a perder? ¿Qué vamos a recuperar de todo esto? ¿Cuándo ocurrirán los cambios? ¿Cómo van a ocurrir esos cambios? ¿Qué pasará con nuestra gente que podemos y no podemos ver? Con nuestros trabajos, nuestra economía, con nuestros encuentros, con nuestro ocio, nuestros viajes y sobre todo con esos abrazos que echamos de esas personas, esos abrazos que echamos de menos, ¿no? Con las personas queridas, ¿no? Hoy hablaremos de qué importante también es la conexión social, es esencial en situaciones de estrés y es precisamente lo que el confinamiento nos limita, el encuentro interpersonal, el mirarnos, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, el instinto de cuidarnos y de cuidar a los demás hace que intentemos revitalizar nuestras conexiones, por eso también surgen estos encuentros online, ¿no? Con tal de mantener. Fijaros que el ser humano, incluso en pleno confinamiento, mantiene activa su necesidad de conectar con otros, de apuntarse a cosas, somos gregarios. Es decir, nuestra salud, dijéramos, contrarrestamos la ansiedad justo en función de cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y bueno, también ha llegado la hora de dolerse por lo que no es posible, de asumir pérdidas, duelos, frustraciones, impotencias y empezar a bandearnos con esta situación. He ahí también una de las causas de la ansiedad, ¿no? Cómo nuestro círculo de confort se ve obligado a adaptarse a exigencias que no eran las normales, ¿no? En fin, este es el flujo del cambio, el que nos está trayendo la vida. Yo me voy a presentar para los que no me conocéis y si en algún momento algo no se ve bien o se ve mal la pantalla, pues conectáis el micro y lo decís, ¿vale? Aquí me tenéis aquí, este elemento soy yo, soy psicoterapeuta humanista y estoy especializado en el tratamiento con chavales, ¿no? En infanto juvenil. Son adolescentes, niños, pero también sobre todo con adultos, ¿vale? Precisamente lo que trabajo con ellos es todo lo relativo a los trastornos. Es decir, hoy, con esto de la ansiedad, vamos a poder comprender a los famosos TDAH. Es decir, ellos viven todo el tiempo en esta ansiedad, ¿no? Y en esta hiperacción. Entonces, yo en mi trabajo, en consulta, me focalizo muchas veces en cómo contrarrestar
esos atisbos de ansiedad que ellos tienen constante, ¿no? Para quienes necesitéis, ahí tenéis mi teléfono para consultas. Puedo también incluso podemos cartearnos vía email, es decir, puedo atender consultas, peticiones, lo que queráis. Bueno, pasando al siguiente, entrando más en materia, os presento aquí los objetivos, que ya un poco los he adelantado en la introducción. Vamos a ver lo que causa la ansiedad, cómo la podemos regular y 7 hábitos que entre muchos yo propongo los principales, ¿vale? ¿Por qué? Causas, es decir, pues saber cómo se causa la ansiedad es importante porque nos permite de alguna manera conocer cuándo estamos caminando en dirección hacia la ansiedad. Cómo regularla es cuando ya esta nos atrapa, es decir, es inevitable que la vida de cada uno, situaciones nos atrapen y nos lleven a la ansiedad. Entonces es cómo podemos regularla cuando esta ya está con nosotros. Y los 7 hábitos es precisamente mantener un ritmo de vida saludable que nos permita mantener la ansiedad lejos de nosotros, ¿no? Ahora respira. Lo digo porque, bueno, con esta presentación, con todo esto, ocurre que muchas veces cuando doy charlas presenciales, no a través de pantallas, pues veo a las personas como ventilan raro, es decir, o respiran exageradamente o muy poquito, ¿no? Y la respiración, hoy vamos a ver cómo es la clave para regular la ansiedad, ¿de acuerdo? Es fundamental. Por tanto, luego os voy a contar, o sea, os voy a proponer un ejercicio de respiración muy básico, pero que es prácticamente importante y fundamental para regular la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Empecemos por lo evidente, ¿no? Es la ansiedad, es lo que dicen los estudios, la psicología, es un término, bueno, del latín, ansietas, bueno, se trata de la condición de una persona, y lo tenéis en pantalla, que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Cabe resaltar que la ansiedad no siempre es una patología, ¿eh? No lo debemos, muchas personas cuando tienen una ansiedad constante, los ataques de pánico, etcétera, lo llaman como si fuera una patología. Y no lo es una emoción. Básicamente y generalmente es una emoción como puede ser el miedo o la felicidad. Como tal, si os fijáis, al no ser patología y a ser emoción, podemos inferir en ella, podemos trabajar sobre ella de una manera mucho más amplia, mucho más accesible, más directa, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo esta descripción, que es la oficial, no incluye el cuerpo ni la sintomatología física. Y es precisamente trabajando sobre el cuerpo cómo podemos atajar la ansiedad. ¿Qué causa la ansiedad? Bueno, lo oficial, porque estamos en la diapositiva de lo oficial. Luego vamos a sacar los pies del tiesto, desde una línea de práctica y cientificista. Un evento importante, bueno, ya lo sabéis, como la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo, preocupaciones en la casa, situaciones de crisis económica, frustraciones, el confinamiento, todo aquello que altera nuestra psique y nuestro corazón de una línea lógica coherente con mis planes, me lleva a la ansiedad. Y el cuerpo lo va a manifestar inmediatamente. Por eso es importante que echemos una mirada al cuerpo, ¿vale? Estas son las causas de la ansiedad. Pero ahora vamos a ver otras causas de la ansiedad. Vivimos ahora mismo en la era del microondas, ¿vale? Y no me refiero con el que calentamos el cafetillo. Me estoy refiriendo más a, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero desde hace ya por lo menos 2 y 3 décadas, todo lo queremos para ayer, todo lo queremos inmediato. Fijaros qué gusto le sacamos también muchas veces que cuando queremos algo, una aplicación se baja en 30 segundos y en 30 segundos estamos obteniendo un algo del mundo. Por un lado nos satisface la efectividad de lo instantáneo, pero reconoceréis conmigo que un café instantáneo no sabe igual que un café hecho bien hecho, ¿verdad? Para los que nos gusta, o una buena infusión, o también una buena comida calentada en microondas no sabe igual que hecha al fuego o despacio, ¿verdad? Es un ejemplo. O cómo las estaciones del año toman su tiempo y cuando sembramos no salen al día siguiente grandes flores. La naturaleza nos enseña que todo requiere un tiempo. En esa búsqueda de lo inmediato hemos atentado contra que nuestro cuerpo pierda la referencia de que todo necesita un tiempo, de que todo tiene un porqué y un para qué, ¿de acuerdo? Y que dentro de ese tiempo podemos reorganizarnos para saber cómo adaptarnos mejor a lo que viene, ¿no? Y esa exigencia de que todo tiene que ser inmediato y para allá nos está llevando a esa ansiedad a través de la exigencia, ¿vale?
Bien, ya hemos llegado a ese punto en donde estamos viendo venir qué causa la ansiedad y que nos puede atrapar, ¿no? Incluso en algunas ocasiones ya nos tiene atrapados, ¿no? Os voy a proponer tres claves, ¿vale? En la charla de hoy me gustaría que os quedarais con tres claves fundamentales, ¿vale? Que es atención al cuerpo, cómo me siento y regula tus biorritmos, ¿vale? Van por orden. Entonces, atención al cuerpo tiene mucho que ver con cómo sentimos el cuerpo cuando estamos con ansiedad, ¿vale? Bueno, esta diapositiva, si queréis la echáis un ojo más o menos detenidamente, esto es un músculo de cortado de forma sagital, ¿vale? Esto significa que es como, imaginaros una longaniza, un chorizo, y se ha cortado así de forma transversal, ¿no? Y estamos viendo, pues, cómo sería dentro de sus tejidos, ¿verdad? Entonces ahí, si podéis ver, lo que os vengo a contar en esta diapositiva es que el sistema neuronal, cuando el ser humano tiene una intención, tiene un deseo, tiene un impulso, y este no se ve satisfecho, colapsa contra los propios tejidos del cuerpo. Es decir, os puedo asegurar que el cuerpo físico sí produce un efecto rebote de las emociones y de las energías de la acción, acción física, acción psicológica y acción emocional. Cuando esta no se produce, rebota contra los propios tejidos musculares y ahí empieza la ansiedad, ¿vale? Eh, ¿Alguien se ha conectado? No sé si quiere preguntar algo. Vamos, creo que vamos bien de ritmo. Si pensáis que vamos muy deprisa, me lo decís y voy más despacio, ¿de acuerdo? Eh, bueno, Vamos bien, acabo de avisar de que en 10 minutos ya menos se corta, ¿vale? Y volvemos vale, con con la misma contraseña y el mismo enlace. vale. Vale, fenomenal. Intento hacerlo lo más claro y directo posible, no quiero correr porque nos va a dar ansiedad. Y precisamente os estoy contando que no hay que correr. Entonces, el tema es el siguiente. Bueno, como os he dicho, el cuerpo físico empieza a generar ansiedad en las propias fibras musculares y no somos conscientes, respiramos mal, nos empezamos a tensar el cuerpo, empezamos a movernos de manera inquieta, ¿de acuerdo? Y esto ya, sin que nos demos cuenta, en teoría, ya estamos con ansiedad. Y no es porque yo sepa que tengo ansiedad o porque me sienta ansioso a nivel emocional, sino porque me siento ansioso físicamente. Y esto se va a traducir, es una cadena que va a contaminar los demás cuerpos, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Ahí tenéis en esta diapositiva que os he puesto el ascenso de la ansiedad. Cuando tenemos esa exigencia, la exigencia cuando no se satisface nos lleva a la angustia, como podéis ver ahí, ¿verdad? Aquí tenéis la angustia, ¿vale? Y esta cuando la angustia también se queda, en esta se prolonga en el tiempo en nuestro cuerpo, nos lleva al miedo. Miedo de que nos va a ganar la partida. El miedo no es miedo a que me salgan mal los planes. El miedo es a que esta sensación de ansiedad y angustia me siga desbordando y haga que me descontrole llegando a un ataque de pánico. Ese es el miedo. Y el miedo, en definitiva, aterriza en la ansiedad. Deciros, para los que lo conocéis, que nadie se ha muerto por un ataque de pánico y el ataque de pánico es totalmente reversible, ¿vale? La gente acude rápido a los ansiolíticos, pero se puede trabajar mucho con la respiración y la meditación, entre otras herramientas. El ataque de pánico es totalmente sostenible. Lo que pasa es que produce pánico y nos dejamos llevar por él, ¿de acuerdo? Aquí en la calma veis que estamos al 0%, en la exigencia de que queremos lo instantáneo nos lleva a un 5%, ya estamos entrando en el 5% de la ansiedad, ¿vale? Que a su vez nos lleva a un 25% cuando pasamos de la angustia, de la exigencia a la impotencia de que no puedo satisfacer o mi libertad se ve coaccionada o no puedo modificar una ruptura de trabajo, de pareja o tal, empiezo a entrar en la impotencia y ya estoy en un 25% de ansiedad. Esto me lleva a una mala oxigenación, lo cual aquí estamos en algo físico que nos lleva a el 50%. Fijaros que rápido hemos llegado a un estado de estrés, ¿vale? Como no lo gestione bien, internamente se me está produciendo una depresión, y no es una depresión melancólica de tristeza, que acabará ahí, sino una depresión de que empiezo a tirar la toalla, es como me rindo a que esta situación me está ganando, no puedo con ella, y me empiezo a deprimir en cuanto a que me rindo. Esto es el último paso para al 100% entregarnos a la ansiedad, ¿vale? El 0% es una calma absoluta, se produce una respiración rítmica y pausada,
y al 100% de angustia hay una hiperventilación, ¿vale? Cuando estamos en ansiedad respiramos, jadeamos sin saberlo, hay una alteración del pH sanguíneo, inquietud muscular, contracción muscular en muchos lugares y eso supone que esa rigidez física también atenta contra la sensación de libertad porque me veo colapsado muscularmente, ¿vale? ¿Por qué me centro tanto en el cuerpo? Bueno, aquí lo estáis viendo, porque cuerpo, mente y emoción son tres rodamientos que van, y lo sabéis seguro todos, o sea, no creo que os esté contando mucho nuevo en este sentido, cómo caminan y se mueven a la vez. Es decir, pero concretamente el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es una herramienta muy desatendida en la psicología fundamentalmente y en otras disciplinas, y sin embargo se ha demostrado cómo a través de él podemos inferir sobre la emoción, ¿vale? O sea, cómo realmente mente, cuerpo y emoción, trabajando en ese triunvirato, se consiguen muchas cosas en la salud. Yo con los chavales, con los niños, con los adolescentes, muchas veces les hago juegos de respirar, incluso de movimientos corporales, danza, meditación, yoga, y les hago sentir cada parte de su cuerpo y hemos conseguido rebatir el TDAH sin medicación, lo cual los padres a veces entran en cierta escepticismo conmigo, empiezan a pensar que hago cosas. Realmente trabajo el cuerpo, punto pelota, ¿vale? Básicamente. En fin, que la exigencia nos lleva, como veis, a la ansiedad. Todo el tema de la perfección y la exigencia nos va a sacar siempre hacia un estado de estrés. Por eso es muy importante que podamos dejar las exigencias lo más posible a un lado, ¿vale? Primer paso, ¿cómo respiras? ¿Vale? La clave para empezar a rebatir la ansiedad es escuchar tu respiración. Así que os planteo un ejercicio aquí. Primero vemos esta diapositiva, ¿vale? Entonces, este va a ser el chequeo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo regular la ansiedad? Vamos a respirar, os voy a proponer un ejercicio ahora, pequeño ejercicio de respiración para que veáis lo importante que es. Cuando respiremos, chequearemos un poco qué lugares de nuestro cuerpo están en tensión y lo verbalizaremos, es decir, expresaremos qué zona de nuestro cuerpo lo está, ¿vale? Y para liberar esa parte, haremos este ejercicio de respiración, ¿vale? Por tanto, si queréis, bien sentados o bien de pies, como prefiráis, os invito un momento a a cerrar los ojos o hacerlo con los ojos abiertos, lo que os resulte más cómodo, pero vais a tomar una inspiración que dure varios segundos, como si tuvierais todo el tiempo del mundo en tomar una inspiración. Aguantáis el aire dentro y permitís que este aire empuje fuera toda sensación que tengáis en el interior de vuestro cuerpo. Y pasados otros segundos, soltáis despacio y os tomáis otros segundos en soltar el aire. Fijaros cómo el silencio va ganando terreno también. Volvéis a inspirar y os volvéis a hinchar de aire. Os invito a que practiquéis para que veáis esto que os pido. Hincharos de aire todo lo que podáis, tomando varios segundos en inspirar, os llenáis bien y ahora sentid o chequead si sentís alguna tensión, algún malestar en algún punto de vuestro cuerpo. El aire se queda dentro, aguantáis, no os vais a morir porque podéis aguantar hasta 20 segundos y más con el aire dentro. Y lo soltáis despacio. Y soltáis, y cuando os vaciéis de aire, aguantad al menos 5 o 10 segundos sin tomar nada de aire. ¿Por qué? Porque cuando pasen esos segundos, en la necesidad de la inspiración va a ser tanta que tomaréis aire de una manera mucho más amplia y potente. Y volvéis a inspirar. En esta tercera ocasión, cuando inspiréis, empujad de nuevo con el aire y llevadlo hacia esos puntos del cuerpo donde habéis sentido algún malestar.
y cuando soltéis el aire esta vez soltadlo de golpe, como si quisierais tirar el monitor del ordenador con un soplido. Y si es así y se rompe, bueno, pues le pasáis la factura a Martín. Pero bueno, en todo caso, no creo que sopléis tanto. Bien, vamos respirando de forma normal, vamos recuperando la respiración progresiva, ¿vale? A ver, hemos hecho una pequeña demostración chiquitita de la respiración. Fijaros un detalle, quizás ahora porque estábamos en sábado por la mañana, tranquilo, relajado, pues igual no es tan evidente, ¿no? Pero a nivel sanguíneo y a nivel de tensión muscular, incluso a nivel mental, se han hecho estudios, se han hecho pruebas de cómo este pequeño ejercicio de tres respiraciones lentas, profundas y pausadas ha cambiado la polaridad totalmente iónica de la sangre, ha cambiado también la tensión muscular y la respiración se ha regularizado. La paradoja de la ansiedad que produce es una de las causas que más beneficios produce a la farmacopea. Gracias a la ansiedad han salido increíbles productos químicos, médicos, con ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, en la que se invierte millones y millones de euros en producirlos y en venderlos, ¿vale? Y sin embargo, en consulta se reduce en un 80 y en un 90% los síntomas de ansiedad y de estrés en multitud de chavales, niños, adolescentes, adultos, trabajando desde el cuerpo y la respiración. El TDAH en mi consulta se trabaja con mucha efectividad en el sitio que yo trabajo, ¿vale? Y tenemos el Risperdal y tenemos un montón de medicación que está produciendo trastornos hepáticos en niños de 7 años, ¿vale? Entonces, quiero deciros con esto que parece aparentemente sencillo cómo trabajamos la ansiedad. Y sin embargo, es que es así de sencillo. No necesitamos realmente hacer grandes cosas para reducir la ansiedad. Es una cuestión de concienciación, de asumir la responsabilidad de que tengo ansiedad, de que me voy a parar y voy a hacer una serie de ejercicios de empujar con el aire, de concienciarme y sostener muscularmente la tensión que me está produciendo esta ansiedad. La bulimia y el estrés y la anorexia y no miro a nadie, es una cuestión muy extendida por la incapacidad, el desentrenamiento en sostener esta ansiedad y esta angustia. Es tan grande que necesito anestesiarla con la comida, con el alcohol, con el tabaco, etcétera. ¿Vale? Y es totalmente sostenible. Lo que pasa es que es como hacer un ejercicio físico un poco duro, ¿vale? Bueno, ¿qué os parece si terminamos esta presentación? Porque ya estamos los veintitantos y así luego pasamos a comentar más cosas, ¿vale? Os comparto de nuevo mi pantalla, los actos de ansiedad, de tensión, etcétera, desde la simple respiración. Parar y respirar es el mejor remedio para la ansiedad. Pero no es únicamente lo único, es decir, perdona la redundancia, o sea, decir, hay que activar dijéramos, más acciones, pero el primer paso para empezar a rebatirla, para colocarnos en otro lugar donde poderla gestionar, es así, es parar, asumir que mi cuerpo y mi emoción están con ansiedad, pararlo ahí, es decir, como una especie de terapia de choque con la respiración y después activar más engranajes, que ahora os comento. Pero si no partimos de esa base, no podemos llegar muy lejos, ¿vale? Por ejemplo, hábitos, no son los 7 hábitos que os voy a contar al final, ese será el resumen, pero por ejemplo, en este confinamiento, organizar las rutinas, bien si vives tú solo o bien si vives con alguien, tener rutinas es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos invita a esta situación también es un poco al caos, al no tener organización, al estar todo el día metidos en el mismo lugar, las mismas horas. Es decir, realmente perdemos la referencia del orden, de la organización. Y psicológicamente, como terapeuta os comento, psicoterapeuta, que el cuerpo mental y el emocional necesitan estructuras de funcionamiento.
más o menos abiertas, más o menos flexibles, pero aquí os he puesto 4 ejemplos principales más bien, ¿no? Entonces estos ritmos de funcionamiento invitan a que, independientemente del tiempo que le dediques a cada sector, te invita a que luego al final del día tienes la sensación de haber sido productivo, de haber invertido tiempo en cuestiones, de alguna manera reduce la ansiedad cuando sientes que no estás vendido o vendida a una especie de corriente de apatía, de caos, de donde hago lo que sea cuando sea porque no hay ninguna exigencia. Me refiero en general, hay gente que trabaja y que sí tiene que ofrecer resultados, pero es fundamental que entendáis que en un mismo día, estés o no confinado, las rutinas son fundamentales. No dedicar 33 horas a un ordenador o simplemente a estar con un videojuego o tirado leyendo o cosas así, ¿no? Os he puesto antes 4 ejemplos, aquí aparecen también. En estos 4 ejemplos, yo lo que suelo hacer aquí es un poco como distribuirlo por sectores, ¿no? Entonces imaginaros que este círculo fuera un reloj, ¿vale? Un reloj de pulsera. Entonces ponemos lo dividimos en sectores, dentro del cual pues le ponemos un título y a su vez ponemos, aquí he puesto uno por cada uno, ¿no? Pero podéis poner tantos proyectos como queráis por cada sector, ¿no? Y evidentemente en cuestión de horario también. De 4 a 8 ocio, pues aquí puedo poner leer, yo qué sé, puede ser muchos tipos, es decir, meditar, hacer yoga, gimnasia. Por cierto que el deporte no aparece aquí, es fundamental, ahora os lo comento. Familia, hacer un Zoom o cualquier otra plataforma con la familia para vernos, para ver que todos estamos bien, mantener los vínculos familiares y de amistad son fundamentales. O de trabajo, pues por ejemplo la charla de hoy, hacerme un espacio en casa de intimidad que yo pueda ofrecer esta charla sin que nada, ni las llamadas u otras personas de la familia o cualquier otra circunstancia pueda frustrar esto, ¿no? ¿Por qué es importante mantener los vínculos familiares? Es fundamental mantener los vínculos familiares porque aquí no me ha dado tiempo a ponéroslo, me doy cuenta ahora. Hubo varios investigadores en la historia de la psicoterapia, del estudio de la bioenergética, yo también trabajo bioenergética, que demostraron cómo nuestro sistema nervioso regula la ansiedad, es decir, nos autorregulamos a nivel nervioso emocional con las miradas y los gestos faciales y corporales de las demás personas. Es decir, ¿por qué cuando alguien vive solo o los típicos ermitaños acaban enloqueciendo, el loco de la colina? ¿Por qué? Pues sencillamente porque perdemos la referencia corporal de nuestros semejantes. Es decir, nuestro sistema nervioso vagal, el nervio vago, está el vagal dorsal, el anterior, tenemos varias ramificaciones de nuestro sistema nervioso vagal, que a su vez está regulado por el sistema parasimpático. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hablamos con una persona mirándole a los ojos o mirando su expresión facial o cómo respira, nuestro sistema nervioso capta millones de inputs, seríamos como un ordenador cuántico, y aunque nosotros solamente miramos a sus ojos, inconscientemente estamos captando millones de variables de cómo está él, que nos ayudan a regularnos a nosotros también, y él a su vez con nosotros. Es decir, las relaciones interpersonales es una manera como que una gota de agua se comunica con otra gota de agua y se transfieren información para estar reguladas, ¿vale? Nos transferimos mucha información, no solo energética, sino también actitudinal, muscular, de mirada, etcétera, etcétera. Es decir, los seres humanos somos organismos vivos en constante interrelación con el medio, pero a nivel con otros seres humanos la comunicación es a muchos niveles sutiles, porque nuestro sistema nervioso ha crecido en comunidad. No estamos capacitados para vivir en soledad. Nos enloquecemos. Por tanto, es muy importante que cuidemos de las relaciones interpersonales, sobre todo cuando hay un vínculo de cariño con estas personas, porque nos mueven emoción. Y eso es fundamental para mantener la salud. Mucho de la angustia y la ansiedad viene cuando creemos que estamos solos ante la vida, los problemas, los peligros y que nadie nos va a ayudar y que no somos capaces. Realmente esto es una fantasía, ¿de acuerdo? Somos perfectamente capaces. ¿Os acordáis esa pestañita que os decía? Cuando nos deprimimos tiramos la toalla. Esa depresión, ese escaloncito, es el anterior justo al 100% de la derrota. Cuando pensamos que no somos capaces. El optimismo, la sensación de potencia es fundamental.
Finalmente aquí os planteo 7 hábitos saludables, que hay muchos, ¿vale? Pero yo, por mi experiencia clínica, os resumo los 7 para mí principales, ¿vale? Que ahí los tenéis en pantalla. Fíjate, un plan de acción para cada día. Esto es lo que os decía antes de crear rutinas, que sea abierto y flexible, ¿vale? Es decir, que a veces se puede necesitar ver modificado, ¿no? Haz ejercicio físico al menos una vez al día y al menos durante 15-30 minutos, no seamos perezosos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, al respirar, habéis notado que la musculatura se mueve, y os he contado aquí que nuestro sistema nervioso gestiona la ansiedad desde las fibras nerviosas musculares. Es decir, que si nos desgastamos haciendo ejercicio, hemos soltado una energía de tensión y de estrés que quien no se ha sentido muy relajado después de nadar mucho o estar mucho rato en la bici y te pegas una ducha y te quedas como nuevo. ¿Por qué? Porque el sistema muscular ha evacuado tensión, ¿vale? Encontrar momentos de silencio y soledad donde puedas relajarte y meditar. Porque también, estés solo o estés acompañado, a veces las rutinas nos sacan de nosotros mismos. Sentarte y simplemente ver un atardecer, hacer una meditación, lo que sea, te vuelve a ti. Vuelve a que pongas la mirada en, bueno, ¿yo cómo estoy al cabo del día de hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Qué cosas, qué emociones, qué pensamientos se me han movido que me benefician o que me han perjudicado? ¿Vale? Es decir, encontrar un momento de encuentro contigo misma o contigo mismo. El cuarto punto, el cuarto hábito sería combinar actividades mentales, racionales, con del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Es decir, si vas a estar trabajando con un ordenador, en cuestiones más bien logísticas y mentales, combina con actividades que tengan que ver con el deporte y con la creatividad. Es decir, cosas que nos inviten a no pensar, como es, pues como ahí os pongo, pintar, escuchar música, bailar, hacer el loco. Es decir, el loco me refiero a hacer actividades improvisadas, no pensadas, ¿no? Que te ayuden a sentirte un poco en lo irracional, ¿vale? El quinto punto es comparte momentos y tiempos de calidad con los tuyos. Esto es lo que os he contado de mantener los vínculos. Sacar tiempos de aprendizaje donde pongas tu mente al servicio de una nueva información. Es importante que, pues como estas charlas o cursos o otros tipos, que dado que estamos colapsados, la mente necesita casi diariamente sentir que ha comido, ¿vale? Igual que nuestro organismo físico le damos alimento todos los días, la mente necesita, quizá no con tanta regularidad, pero sí necesita comer, necesita que le demos información que le ayude a pensar, ¿vale? Que le ayude a aprender cosas nuevas. Mentalmente nos da lo que llamamos un estado oxitocínico, suelta hormonas cuando de repente hemos aprendido algo, nos sentimos muy bien, y también contrarresta la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, la mente es una aliada aquí fundamental, porque si nos colapsamos también nosotros en leer noticias y situaciones que nos lleven a ese pensamiento tautológico de queja y de protesta y de impotencia, le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso que somos impotentes e incapaces y que solo nos podemos quejar. Hay que buscar otras formas de aprendizaje donde nos sintamos también útiles y capaces de cambiar nuestra realidad. La mente es creadora, ¿vale? Proponte un objetivo y mira a ver cómo lo puedes conseguir, ¿vale? Y por último, respetar los tiempos, es el más obvio de todos, tiempos de sueño y comidas. ¿Por qué? Porque mal dormir y mal comer, algo que cuando uno pasa muchas horas en casa también es muy fácil. Y os puedo asegurar que, como os he dicho, el organismo pasa factura de todo esto. Entonces, si duermes bien y te alimentas bien, tienes tu cuerpo a tu lado, diciéndote, venga, ¿qué nos proponemos para hoy? Sin embargo, al acostarse muy tarde, estar muchas horas al ordenador, etcétera, resta energía corporal, ¿vale? Y entonces, al final, nuestro sistema de humor, nuestro humor, se ve perjudicado. Y no es que tengamos ansiedad, es que estamos irritables. Y eso nos puede llevar a la ansiedad también, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto llegamos al final. Os agradezco la paciencia que me habéis tenido, ¿vale? Supongo que muchas cosas se nos habrán quedado ahí, ¿vale? Es decir, hablar de la ansiedad da para mucho, habría que entrar incluso en casos personales de cada uno. Por supuesto, todo esto es aplicable a lo personal, es decir, simplemente que lo que hoy quiero ofreceros
es una mirada no solo general, sino también particular, de que cambiemos el paradigma de que la ansiedad y la angustia que nos llevan a una depresión sean hechos que pueden al ser humano. Y el individuo tiene las herramientas perfectas para contrarrestar estados de ansiedad en el confinamiento. Vigilemos, cuidado con cebarnos demasiado con la queja, lo catastrofista o la ira de estamos en manos de unos ineptos, porque realmente eso no nos va a llevar a ponernos en un modo creativo y constructivo de cara a nuestra realidad, ¿de acuerdo? Pongamos soluciones, es decir, seamos creativos y proactivos, eso reduce la ansiedad, ¿vale? Bueno, salgo de la presentación.